Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Milagro a la hija de Jairo. El texto a meditar lo encontramos en Marcos, capítulo 5, versos del 22 al 24, que nos dice: Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Jairo, principal de la sinagoga, vino al Mesías y se postró a los pies del Salvador, rogándole por la salud de su hija, como si hubiera estado ante un príncipe o alguien de gran autoridad. Si de esa manera podía salvar a su única hija, este orgulloso rabino estaba dispuesto a humillarse aún ante el Mesías, despreciado y odiado por la mayoría de los de la clase de Jairo. En camino a la casa de Jairo, Yahshua estaba rodeado por una multitud tan densa que su marcha era literalmente sofocada. Apenas podía moverse, y su demora para ir a la casa de Jairo se prolongaba cada vez más. Mucho peor cuando apareció en el camino una mujer que también necesitaba un milagro especial. El Mesías tuvo que atenderla. Mientras él aún estaba entre la multitud atendiendo el asunto de la mujer enferma, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero el Mesías, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Donde hay temor hay poca fe. Por eso el Mesías le dice: No temas. También le dice que tiene que creer, porque la fe expulsa el temor. La fe de Jairo había sido suficientemente fuerte como para que no le fuera difícil creer que el Salvador podía sanar a su hija. Efectivamente, Jairo tenía fe de que el Mesías tenía el poder de sanar a su hija. Ahora se vio instado a poner en acción una fe todavía mayor, fe en que aún podría ser vencido el poder de la muerte. Cuando el temor sea una obsesión en nuestra alma y se mofe de nuestra débil fe, hagamos como el Mesías le ordenó a Jairo: creamos solamente, pues al que cree todo le es posible. Jairo quería el milagro de la curación, y Dios no le dio el milagro de la curación, pero le dio la otra clase de milagro. El mensaje para nosotros es que a veces el mayor milagro no será curarnos, mas será protegernos en sus brazos para hacer un mayor milagro. Para Jairo, quizás pensó que ya era demasiado tarde, pero no entendía los planes del Mesías. Nuestro Salvador tenía un propósito mucho mejor, no solamente para Jairo, sino para las futuras generaciones, en que depositemos una total confianza solamente en el Salvador y Redentor. Al llegar a la casa del príncipe, encontró a las plañideras y los flautistas pagados, llenando el aire con sus clamores y llantos. La presencia de la muchedumbre y el tumulto contrariaban al Mesías. Trató de acallarlos, diciendo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no está muerta, mas duerme. Ellos se indignaron al oír las palabras del forastero. Habían visto a la niña en las garras de la muerte y se burlaron de él. No se podría encontrar una comparación más apropiada para la muerte que la del sueño, que con tanta frecuencia significa liberación del cansancio, el esfuerzo, los desengaños y el dolor. La muerte es un sueño, pero es un sueño profundo del cual solo el gran dador de la vida puede despertarnos, porque solo Él tiene las llaves del sepulcro. Después de exigir que todos abandonasen la casa, el Salvador tomó al padre y a la madre de la niña, y a Pedro, Santiago y Juan, y juntos entraron en la cámara mortuoria. El Mesías se acercó a la cama, y tomando la mano de la niña en la suya, pronunció suavemente, en el idioma familiar del hogar, las palabras: Muchacha, a ti te digo, levántate.
Instantáneamente un temblor pasó por el cuerpo inconsciente. El pulso de la vida volvió a latir. Los labios se entreabrieron con una sonrisa. Los ojos se abrieron como si ella despertase del sueño, y la niña miró con asombro al grupo que la rodeaba. Se levantó, y sus padres la estrecharon en sus brazos, llorando de alegría. Para nuestro propio beneficio debemos refrescar en nuestra mente toda dádiva de Dios. Así se fortalece la fe para pedir y recibir siempre más. Hay para nosotros mayor estímulo en la menor bendición que recibimos de Dios, que en todos los relatos que podemos leer de la fe y experiencia ajena. El alma que responde a la gracia de Dios será como un jardín regado. Su salud brotará rápidamente. Su luz saldrá en la obscuridad y la gloria del Eterno le acompañará. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.